Buenos días, jóvenes. ¿Terminaron el problema que se les quedó? Sí, profe. Ok. Pues vamos, ya que es esto, vamos a continuar. Ya el tema de esfuerzos combinados queda hasta aquí, ¿sí? El examen va a venir, pues lo que es vigas con hiperestáticas y esfuerzos combinados, ¿de acuerdo? Lo que viene en la guía. El siguiente tema que vamos a ver a partir del día de hoy y que es columnas y después otro tema que es flexión asimétrica va a estar para el tercer parcial. Ahora, es importante que entendamos nosotros que todo esto que estamos viendo, tanto en mecánica de materiales 1 como lo que estamos viendo en mecánica de materiales 2 y los que voy a llevar a mecánica de materiales 3 posteriormente, son importantes para una materia que se llama Introducción al Diseño Mecánico, que está en séptimo semestre y que es obligatoria para todos los que cursan la carrera, independientemente del área donde se vaya. ¿Sí? Entonces, sí es importante que tengan los antecedentes. Bueno, pues Profe, vamos a ¿usted da empezar. esa materia? ¿Perdón? ¿Usted da esa materia? Eh, la doy de vez en cuando, casi no. Sí. No, yo básicamente lo que doy son las materias de mecánica de materiales y doy en octavo semestre desarrollo prospectivo de proyecto y en noveno proyecto de ingeniería, que son las materias de titulación curricular. ¿Sí? O sea, aunque yo no doy las materias de diseño, pero en octavo y noveno semestre, que es la aplicación de estas materias, es donde en sus proyectos ustedes aplican esto y yo estoy al pendiente de checando que lo estén manejando adecuadamente. ¿Eh? Ok, profe. Ok, bueno, continuamos. Permítanme un momento. Chacón Juárez. ¿Qué es una columna? Pues una columna básicamente es una viga, pero ¿qué pasa? Que en lugar de aplicar la carga en un sentido sobre un eje que es perpendicular como en las vigas, lo vamos a aplicar en un eje el cual es paralelo a la viga, o mejor dicho, sobre la viga. ¿Qué quiero decir con eso? Permítame presentar nuestra hojita de dibujo. Vamos a dar la teoría, pero para que... Permítame un momento. Permítame. Ahora sí. ¿De qué se trata esto, jóvenes? Estamos nosotros acostumbrados, o lo que hemos visto nosotros a lo largo de este curso y finales del curso pasado con vigas, es que la carga cuando ustedes la aplican sobre un elemento, el cual denominamos viga en cierto momento, es una carga la cual se supone que está actuando perpendicularmente al eje longitudinal. Tenemos nuestra viguita, como siempre, y la carga, ¿cuál es la condición? Que la carga es perpendicular a su eje longitudinal. ¿Qué pasa si en lugar de aplicar esta carga sobre mi elemento, sobre el eje longitudinal, roto mi viga?
y pues coloco los apoyos y sobre mi columna aplico carga, una carga P. ¿Sí? Ok. Esa carga P que va a originar sobre mi columna. Sobre la columna va a originar, aquí estoy, sobre nuestra columna va a originar compresión. Vamos a tener una carga ahí, otra carga abajo, y esta carga, poner color azul, va a originar que mi elemento se flexione así, mientras que en la viga, este tipo de deformación que tengo aquí, ¿cómo lo conocemos? Como la elástica de la viga, ¿sí? Lo conocemos como ¿qué? Flexión en vigas. Mientras que si se trata de una columna, al aplicar la carga en sentido contrario, se conoce como pandeo. Observan, es del mismo tipo de deformación, pero son diferentes condiciones de carga y es diferente el nombre que damos nosotros. En vigas es flexión, en columnas es pandeo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la otra condición que tenemos nosotros diferente entre las columnas largas? Cuando ustedes estén aplicando carga en su viga, pues conforme vayan incrementando carga, se va a ir flexionando más en ese sentido, a ir bajando. Estamos en una viga, pero columna lo que va a hacer es que va a tener diferentes formas, dependiendo de la carga que estamos aplicando, va a tener diferentes formas de, de moverse o de flexionarse. Y podemos tener ese tipo de flexión, digo, de pandeo, pero mi columna también puede hacer va a tener esta forma de pandeo. Y puede tener otras formas de pandeo. Va a depender de qué, de la carga aplicada, lo vamos a ver nosotros. Ahora, tanto para el análisis de columnas como el análisis de vigas, ¿cuál va a ser la base que vamos a utilizar? La ecuación de la elástica de la viga, porque independientemente que yo le llame flexión o le llame pandeo, se está deformando mi viga, o la viga o la columna al invertir la carga. ¿Sí? Esto, ¿qué nos va a generar a nosotros? A nosotros va a generar lo siguiente, que cuando nosotros realicemos el análisis de un elemento denominado columna en nuestro caso, pues va a tener ciertos valores que se deben de tomar en cuenta. En primer lugar, el tipo de apoyo que tenga. No es lo mismo tener columnas simplemente apoyadas, columnas empotradas, columnas con un solo apoyo en un extremo. Vamos a ver que va a estar variando mi condición, igual que pasaba con vigas. Dependiendo del tipo de apoyo es las condiciones que voy a estar trabajando para analizarlo. ¿Sí? Entonces, aquí también en columnas es muy importante el tipo de apoyo. ¿Sí? Entonces, empecemos. La diferencia que tenemos entre vigas y columnas es, en primer lugar, la forma de aplicar la carga. Para vigas, la carga es perpendicular a qué eje?
longitudinal. Para columnas, la carga es paralela a eje longitudinal. La deformación en vigas se llama flexión. En columnas es pandeo. Es la diferencia que tenemos, pero al fin de cuentas, los mismos elementos que yo considero como vigas se manejan como columnas. Y independientemente que yo analice o quiera establecer las ecuaciones para vigas o columnas, siempre mi ecuación base va a ser la ecuación de la elástica de la viga. ¿Así vamos, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Bueno, continuamos. Voy a salirme de esto y ya me voy a la pequeña presentación que tengo preparada de columnas. Dejamos de presentar. Abrimos nuestra presentación. Permítame un momento. Y empezamos. Comentaba, este tema se llama columnas, ¿sí? Y una columna es un elemento, ¿sí? El cual es relativamente largo con respecto a su centro transversal, o sea, con respecto a la cara de esta, igual que las vigas. ¿Dónde tenemos nosotros las columnas? Pues aplicaron estructuras y muchas de las máquinas y equipos que tenemos nosotros en elementos mecánicos, pues tienen estructuras donde soportan. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Ah, sí. Por ejemplo, unas máquinas, por así decirlo, luego pues, dicen que tienen patas, ¿no? Por así decirlo, para sostenerse. ¿Eso ya es una viga o más bien el término patas está mal? No, sería una columna. Columna, perdón. Sería una columna, ¿no? Sería una Sí, columna, sí, en lugar de par. sí, ok, Sí. profe, gracias. O dicen la base de la máquina, ¿no? Sí, exacto. O la mesa de la máquina, algo por el estilo. ¿Sí? Sí, son columnas. Se analiza como columnas. ¿Cuál es la característica de la columna? La columna es un elemento del cual siempre se encuentra sometido a compresión. Es la base. Para que ustedes tengan una columna, siempre va a estar sometido a compresión. ¿De acuerdo? Ok, profe. Si se encuentra sometido a tensión, ya no se denomina columna, porque todas las ecuaciones que se analizan, lo que vamos a ver en estos momentos para columnas, son a compresión. ¿Sí? Y como lo dice el primer párrafo, pues es un elemento el cual se somete a carga axial. Cuando hablamos de carga axial, quiere decir que una carga sobre el eje longitudinal de la viga. Y comúnmente siempre se considera que esta carga se aplica sobre el centroide de la sección transversal. Si no se aplica sobre el centroide, tenemos una columna excéntrica que nos va a generar esfuerzos combinados. ¿De acuerdo? Como comentamos hace rato, al aplicar la carga, ir incrementando esta carga poco a poco, inicialmente si tenemos una columna y aplicamos una pequeña carga, no pasa nada. ¿Sí? Pero conforme vamos incrementando la carga, se sigue incrementando, no tenemos ningún problema, pero llegado a cierto punto, la columna se va a pandear, se va a deformar al aplicar cierta carga. Esta carga se denomina como carga crítica. Vamos a ver de qué se trata posteriormente. ¿Sí? ¿Y cuál es la característica de una columna? Que es 10 veces mayor su longitud a su sección transversal. ¿Qué quiere decir? Que es relativamente mucho más larga que la sección transversal. Si vemos nosotros aquí los elementos que tenemos en la figura número 2, ¿sí? Se nota más las columnas donde tenemos. Observan, casi todas las estructuras están conformadas de qué? De vigas y de columnas. ¿De acuerdo? En la parte superior tenemos pues la primera figura
¿sí? Tenemos vigas en las partes superiores que es pues una estructura para un techo, ¿sí? Pero ¿por qué están sostenidas? Por columnas. En la parte inferior también tenemos un pequeño tejabán, ¿sí? El cual pues va a se encuentra sobre vigas, la estructura, ¿sí? El piso del mismo, y estas columnas se encuentran estas vigas se encuentran sostenidas por columnas. Esto es importante. Ya estudiamos vigas, ahora vamos a ver qué pasa con las columnas, ¿sí? Continuamos. Cuando analicemos columnas, vamos a tener nosotros tres tipos de columnas. Columnas largas, ¿sí? Los cuales se denominan como elementos que fallan por pandeo. Pandeo es lo que acabamos de indicar, ¿sí? Vienen otros tipos de columnas, columnas cortas. Las columnas cortas, pues, relativamente, no fallan por pandeo, simplemente se aplastan, se deforman, se comprimen. Y columnas intermedias. Este tipo de columnas fallan tanto como por pandeo como por aplastamiento. ¿Cómo vas a distinguir cuando se trata de una columna larga, corta, intermedia? Vamos a ver nosotros en las siguientes clases que vamos a tener algo que se llama relación de esbeltez. La relación de esbeltez me relaciona la sección transversal, las propiedades de la sección transversal, la viga contra su longitud. Y si de cierto valor a cierto valor tengo, pues se trata de una columna larga. Si de cierto valor, por ejemplo, de 0 a 30, esta relación de esbeltez es una columna corta. De 30 a 60, a 70, algo por el estilo, es una columna intermedia. Y de 70 en adelante es una columna larga. Pero ya vamos a ver bien cuáles son estas condiciones, ¿sí? Entonces, tenemos tres tipos de columnas. Columnas largas, cortas, intermedias. En este curso, y vamos a trabajar con las columnas largas porque son comúnmente las que tenemos, ¿sí? Son las que comúnmente se manejan. Y hay algo que se denomina ecuación de Euler, que nos permite analizar este tipo de columnas. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Ahora sí, tome nota, saquen la captura de pantalla de lo que os estoy poniendo porque no voy a subir teoría de esto. ¿Sí? Es muy sencilla la teoría, no la voy a subir. ¿De acuerdo? Entonces, saquen captura de pantalla de las diapositivas. Lo que sí vamos a ver bastantes problemas, eso sí. Continuamos. ¿Qué es la carga crítica? La carga crítica es la carga que se tiene y se puede aplicar a una columna antes de que ésta se pandee. ¿Qué quiere decir? Que sobre una columna yo puedo empezar a aplicar carga, no sé, 10 newton, 100 newton, 1000 newton, 1 kilonewton, 2.5 kilonewton, pero va a llegar el momento en que a la hora de que ya aplique, no sé, tengo 2780 newton, ¿sí? No pasa nada, pero si yo subo a 2800, mi columna se pandea. ¿Qué quiere decir? Esa carga crítica, esa carga que tenemos, que podemos nosotros aplicar cuando empiece a pandearse, eso se denomina carga crítica. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa que nuestra columna se pandee. A nosotros nos interesa diseñar dónde, en la condición en la cual la columna no se pandee. Y también las columnas las vamos a manejar nosotros dentro de nuestra zona elástica de la viga. También la carga crítica, vamos a estar manejando nosotros el punto de excedencia y todo lo demás, igual que en vigas. ¿Eh? Similar a vigas, vamos a estar manejando lo mismo, nada más que son diferentes ecuaciones. ¿Ok? Entonces la carga crítica es la máxima carga que podemos nosotros aplicar antes de que se genere el pandeo. ¿Estamos? Continuamos. ¿Cómo vamos a determinar la carga crítica? Fíjense, lo que hicieron fue lo siguiente. Una columna, la cual tengo en mi figura en la parte central, del punto M al punto N,
se encuentra apoyada con apoyos simples en la parte superior, en el punto N, y en la parte, digo, en la parte inferior en el punto N y en la parte superior en el punto M. Y se le aplica una carga P mínima y una carga R. Se observa la carga R es como si tuviera una viga. La carga R, ¿qué me va a generar? Una pequeña deformación. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a pasar posteriormente? Vamos a ir incrementando, vamos a continuar manteniendo la carga R y vamos a quitar la carga P. Al quitar la carga P, sigo teniendo la misma flexión en la viga por la carga R. Lo que va a pasar posteriormente es que vamos a ir incrementando poco a poco la carga P. ¿Puedo quitar la diapositiva? Saquen la captura de pantalla, jóvenes. Ya, profe. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasa si quitamos la carga R cuando tengo una carga pequeña P? Pues va a regresar a su posición original. ¿Sí? Pero se va a seguir incrementando. Vuelvo a poner la carga R, veo que tiene una deformación y voy incrementando la carga P. Va a llegar el momento en que cuando nosotros quitemos la carga R, con la carga P que tengo en esos momentos, se va a quedar nuestro elemento deformado. ¿Qué quiere decir? Que ya no es necesaria la carga R para que tenga la deformación. La carga P me está generando esta deformación. ¿Sí? Entonces, esa carga que voy a obtener, que aquí la ponemos como PCR, que sería P, que carga crítica, ¿sí? Será lo que nosotros queremos encontrar, con qué carga mi elemento se va a encontrar, se va a deformar sin que tengamos que aplicar una fuerza R para esto. ¿Sí? Continuamos. Voy a cambiar la diapositiva. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos nosotros, nuestra viga la cortamos a la mitad. ¿Cómo equilibramos esta mitad? Con una fuerza y un momento. ¿Están de acuerdo? Una fuerza en sentido contrario y un momento también en sentido contrario al momento que me generan las dos cargas. Si observamos la carga P superior y la carga P inferior que tenemos, van a generar una rotación en sentido contrario a manecillas del reloj. ¿Cómo equilibro? Con un momento en sentido de manecillas. El cual va a estar separado una distancia Y. Esta distancia Y es la deformación que tiene mi viga. ¿De acuerdo? Entonces, punto original con línea discontinua es la posición original que tiene en este caso la columna y con color azul pues tenemos la posición deformada. Esta es mi figura que voy a llevar como análisis. Ahora, dejen, permítanme, voy a copiar para que lo vean ustedes. Ok. Ahora sí, copié solamente su figura. Fíjense, realizando el equilibrio, la suma de momentos nos debe dar 0. Lo estoy haciendo en R. Y sería que el momento M, ¿sí? Si lo tomo como positivo, menos que P por Y, ¿están de acuerdo que es el otro momento? Uno actuando en sentido de manecillas, otro actuando en sentido contrario. Por tanto, M es igual a P por Y. Tome nota. ¿Sí? Para que no se pierdan, déjenme ver si me está permitiendo. Ahora, esto, ¿qué voy a hacer? Ahora, voy a tomar la ecuación de la elástica de la viga, la cual todos conocemos.
que es diferencial segunda de y con respecto a x, es menos m sobre e. Pero en la parte superior establecimos que vale que p por y, por el equilibrio estático. Y lo sustituyo. Al pasar mi ecuación, pasar el menos del otro lado, me queda diferencial segunda de y con respecto a x es más p por y sobre e. ¿Hasta ahí vamos? Tome nota. Listo, profe. Dale, continuamos. En escaparme de una vez, de nuevo para poner acá su figura, pegar. La otra. Ahorita un momento. Voy a poner aquí para que se entienda mejor todo. Ok. Continuamos. Disculpen, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a considerar que vamos a definir un término que vamos a llamar k al cuadrado, que es igual a p sobre e. Y este término lo vamos a sustituir en la ecuación que teníamos anteriormente, ¿sí? En la ecuación de diferencial segunda de y con respecto a x es igual a más p por y sobre e. P sobre e es igual a k al cuadrado. Por tanto, mi ecuación me va a quedar diferencial segunda de y con respecto a x más k por y al cuadrado. ¿Por qué se pone así? Para que sea una ecuación diferencial, la cual es la que tenemos en el siguiente renglón, que es diferencial segunda de y segunda al cuadrado más k al cuadrado por y es igual a 0, la cual tiene la siguiente solución, y es igual a C1 EI K X menos C2 E menos I K X, donde I, que es imaginario, un número imaginario. ¿De acuerdo? Después de que se hace todo el análisis matemático, llegamos a la solución que Y es igual a C1 por coseno de KX más I seno de KX más C2 por coseno de KX menos I seno de KX. Tome nota. Eso es después de hacer un análisis matemático, ¿eh? Me dice cuando lo tengan. Listo, profe. ¿Listo? ¿Los demás? Listo, profesor. Sí, profesor. Ya. Sí, profe, listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que se va a hacer es que vamos a establecer un término que vamos a llamar A, que es C1 más C2, y B, que es I C1 menos I C2. Si hacemos eso y sustituimos en la ecuación que habíamos obtenido, vamos a llegar a que Y es igual a coseno de KX más B seno de KX. ¿Qué quiere decir? Que si sustituyo esos valores y hago todo llego a esta condición. ¿Sí? ¿Esto con qué fin se realiza? Con el fin de hacer más fácil el análisis de esto. ¿Sí? Si observan, ya establecemos ahí
un término que es K al cuadrado, que vale tanto, y era un término A tanto y un término B que vale tanto. ¿Bien? ¿Ya lo tenemos? Ya, profe. Ok, a lo que voy es a lo siguiente, vean. Me voy igual que con vigas a condiciones de frontera. ¿Estamos de acuerdo, ustedes de acuerdo que si X es igual a 0, la deformación Y vale 0 en la parte inferior, en el punto N? Y si X vale L en el punto M, la deformación Y vale 0. ¿Sí? Estas condiciones de frontera las voy a sustituir en la ecuación que tengo arriba, de Y. Tome nota. ¿Ya lo tenemos? Fíjense, fíjense, escapo porque aquí lo que nos conviene más es la figura anterior. Esta la vamos a pegar. Creo que con eso van a entender mejor lo que estamos poniendo. Vale. ¿A qué vamos? Ya quedamos que sí nos encontramos nosotros en la primera condición. Si X vale 0, Y vale 0. ¿Sí? Y si sustituyo la ecuación de mi ecuación de Y, voy a regresarme de Y a coseno de KX y B coseno de KX, ¿qué tendría? ¿Cuánto vale Y? 0. ¿Cuánto vale mi distancia X? 0. ¿Están de acuerdo? Me quedaría 0 es igual a coseno de ¿qué? 0 más B que seno de 0. Voy a irme a mi ecuación que acabo de obtener. ¿Qué es esta ecuación? 0 es a coseno de 0 más B seno de 0. Es para mi primera condición. ¿De acuerdo? Me voy a la siguiente condición B. ¿Eso qué me daría? ¿Cuánto nos da el coseno de 0? 1. ¿Cuánto nos da el seno de 0? 0, ¿están de acuerdo? Por tanto, ¿cuánto vale A? ¿Hasta ahí vamos? Ya es de mi primera condición cuando X vale 0. Sustituyendo en la ecuación de Y. Aquí lleva la condición que A vale 0. Me regreso a mi ecuación. Me voy a la condición de que X vale L. ¿Qué es eso que tenemos nosotros? Tenemos nosotros que Y, ¿cuánto vale? 0 en L. Sería A coseno de K por L. ¿Estamos de acuerdo? Más B seno de K por L. ¿Sí? Pero ya sabemos nosotros que A vale 0 de la ecuación anterior. Por tanto, me daría que 0 es igual a B seno de K por L, que es esta ecuación que tenemos aquí. ¿Estamos? Y aquí venimos a otra condición. Por ahí, si entramos a matemáticas, ¿qué nos dicen aquí? Que para satisfacer la ecuación anterior, B debe tener un valor finito. ¿Qué quiere decir? Que lo que puede estar variando es el seno de K por L. Y la solución de esta ecuación de seno de K por L, pues
por ahí nos indican que es una función, ¿sí?, de una serie que empieza en qué, 0, pi. ¿Qué nos representa pi cuando nosotros estamos analizando patrones de variación de onda? ¿Se acuerdan? 180 grados. Voy a dejar de compartir, me voy a ir a mi hojita para que lo veamos. Y creo que vamos a entenderle un poco más. ¿Recuerdan ustedes de física? ¿Recuerdan de esto? Sí, profe. Sí, profe. Una variación de aquí a aquí es igual a qué. 2 2 pi. pi. 2 pi. Y aquí, ¿qué tendríamos? Y Y Pi, 3pi sería qué. ya toda la... Hasta acá, ¿no? toda la figura. 4pi, otra onda, ¿no? Sí, profe. Vean, ¿qué sucede si mi columna la pongo aquí? Pues es esto que tenemos aquí, ¿Sería el pandeo, profe? el pandeo, primer modo de pandeo. Si me voy al 2pi, sería este segundo modo de pandeo. ¿Sí se está viendo? Déjenme reducir su hoja. Vean, primer modo, una. ¿Sí? Segundo modo, 2. Tercer modo, ¿qué tendríamos nosotros? En tercer modo, tendríamos nosotros una variación como esta. ¿Sale? Aquí sería ¿qué? 3pi. ¿Estamos? Ahora, nosotros vamos a analizar columnas solamente con el primer modo de pandeo. ¿Por qué? Porque a nosotros, independientemente de que sea primer, segundo, tercer modo, cómo se pandee, me va a afectar desde el primer momento que se deforma y que se pandea. ¿Y con qué se pandea? Con el primer modo de pandeo. ¿De acuerdo? Tome nota para regresarnos. Ah, acuérdense que esta es la forma como va variando el seno y el coseno, ¿no? ¿Continuamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, nos regresamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el seno va variando de esa forma. ¿Y cuáles serían las soluciones? 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, que sigue 5, 6, 7, ¿qué? Por ahí en matemáticas, ¿qué les dijeron que esto era una qué? Una serie, algo por el estilo, ¿no? Ok. Bueno, continuamos.
¿Hasta qué? Hasta NP, pero les digo, a nosotros no nos interesa todas estas variaciones porque en realidad nos interesa desde el primer momento en que se pandea la columna, que sea con pi. Continuamos, permítame. Ok, si tomamos la solución general, K por N, K por L es NP, o sea, si me voy a la condición extrema. ¿Sí? Donde K, si despejamos K, es igual a NP sobre L. Ah, pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que K al cuadrado era P sobre EI? Lo establecimos al principio. Pues, ¿qué hago? Que igualo mi K en esa ecuación, sustituyo y digo, N pi L al cuadrado es igual a P sobre I. Despejando K, me da que es igual a raíz de P sobre EI. ¿Sí? Y si ese valor de K lo sustituimos en nuestra ecuación que habíamos obtenido de la elástica de la viga, pues obtenemos que N pi sobre L es igual a raíz de P EI. Si se despeja P, que es lo que andamos buscando, nos da que P es igual a N al cuadrado, pi al cuadrado, EI sobre L al cuadrado. Esa es la carga crítica. ¿Sí? Apunten, esa es la ecuación que vamos a estar utilizando. Ahora, comúnmente yo les comentaba, a nosotros nos interesa el primer número modo de falla, disculpen. El primer modo de falla es n igual a 1. 1 al cuadrado me da 1. Por tanto, eso se reduce la carga crítica a pi al cuadrado EI sobre L. Pero ya lo veremos creo que en la siguiente diapositiva viene. ¿Sí? Esta es la ecuación que vamos a obtener, vamos a utilizar nosotros para saber cuál es la máxima carga que se puede aplicar en una columna antes de que se pandee. ¿Sí? Se denomina ecuación de Euler. Profesor, una duda. Sí. Viendo la fórmula y viendo que tenemos el módulo elástico del material, se puede, bueno, si nos pidieran, por ejemplo, nos dieran la carga crítica y nos dijera el que nos lo está pidiendo, no, pues dime qué material hay que usar. Así Despejaríamos entonces es, el módulo elástico, ¿no? con el modo elástico, aparte del modo elástico, como con el momento de inercia. Ok. ¿Sí? Porque el momento de inercia les va a indicar, acuérdate que el momento de inercia te da el perfil, y cuando tú te vas a tablas, comúnmente, ¿de qué material son las columnas, jóvenes? Creo que son de acero De estructural. acero, profesor. Hacer estructural. A36, ya lo vimos, son igual que las vigas, o sea, con el mismo perfil que ustedes fabrican una columna, fabrican una viga. ¿De acuerdo? Aquí la diferencia es en cómo la usamos, ¿no, profe? Así es. Sí, pero también para la selección del material y del perfil para una columna, pues vamos a utilizar el momento de inercia. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Ya tenemos esto? Ya, profe. Sí, Ok. profe. Y aquí viene lo que le estaba comentando. Si n es igual a 1, tenemos el modo de falla. Si n es igual a 2, el segundo modo. ¿A qué denominamos modos? La forma como va fallando mi elemento. Si n vale 3, el tercer modo de falla. Si n 4, ¿cuántas ondas serían ahí? 4, ¿no? En este caso, nos remitimos al primer modo de falla. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, a mí no me interesa cómo se forma, a mí me interesa desde el primer punto que no falle. ¿Continuamos? Sí, profe. Ok, y aquí sería la condición que yo les daba. Si estamos con el primer modo de falla, que es lo que nos interesa, pues simplemente la ecuación se reduce a que la carga crítica es el cuadrado EI sobre L al cuadrado.
donde la carga crítica se puede dar en newton en libras, dependiendo del sistema de unidades que manejemos. El modo elástico en newton metro sobre metro cuadrado, libra sobre pulgada cuadrada. El momento de inercia, metros a la cuarta o pulgada a la cuarta, y la longitud en metros o en pulgadas. Si observan, la ecuación no es muy complicada. Es relativamente sencilla. Listo, profe. Ok. Ahora, en realidad, nos interesa la carga, pero ¿qué más nos interesa? El esfuerzo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa carga crítica que acabo de determinar la sustituyo en mi ecuación básica de esfuerzo, que es carga sobre área. Al hacer eso, y conociendo que el momento de inercia es A por R al cuadrado, eso viene de estática, de las propiedades mecánicas de los materiales. Momento de inercia A por R, donde R se denomina radio de giro del elemento. Y ese radio de giro, ¿se acuerdan que tuvimos, vimos nuestras tablitas para vigas y aparecía un I, un S y un R? Pues ese R es el que vamos a utilizar aquí. ¿Sí? Sustituyendo estos valores, llegamos a la condición que el esfuerzo crítico es igual a pi al cuadrado por E sobre L sobre R. Y L sobre R se denomina relación de esbeltez de la columna. ¿Sí? ¿Y qué condición debemos nosotros de cumplir para que nuestro esfuerzo crítico sea adecuado? Lo que había comentado al principio de esta clase, que el esfuerzo crítico no sobrepase, ¿qué? El esfuerzo de cedencia. Esto es lo que vamos a estar manejando en este tema, jóvenes. Tome nota. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Ninguna, No, profe, profe. ninguna. ¿Ya quedó? Ok, jóvenes, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, aquí dejamos la clase. Esta es la teoría para columnas, para la carga crítica, y ya será cuando nos toca clase con ustedes, el próximo lunes, ¿verdad? Empezaremos, profe. empezaremos con problemas ya de columnas. ¿Alguna duda sobre su guía, jóvenes? Creo que por ahora ninguna, profe. Ok, bueno, ya, si hay alguna duda, el lunes me indican, ¿eh? ¿Estamos? No, profe, Sí, muchas profe, gracias. gracias. Sí, Bueno, profe. que tengan buen día. Gracias. Nos vemos. Buen día. Gracias Buen igualmente. día, profe. Hasta luego. Igualmente, Gracias, profe. profe. Gracias, hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.